A ver, chécale. Ah, sí, gracias. Sí. No, todavía no. Lo último que vimos, ¿qué fue? Los no bloqueantes en C. Ah, pero profe, una pregunta. ¿Sí va a explicar la práctica de la 2P2, la Ah, última? sí. Ah, sí. Bueno, entonces déjenles explico rápido eso para que vayan teniéndolo antes de irme con todo lo demás. ¿Qué es esto? Entonces, a ver si tengo aquí la imagen. Esta. ¿Ustedes llegaron a usar una aplicación que se llamaba Ares? Descargar música, ¿no? Para descargar música, libros, películas, lo que fuera, ¿no? Aplicaciones, ¿no? De lo que fuera. Entonces, ese tipo de aplicación se llamaba aplicación P2P por la manera en la que estaba conformada la comunicación entre las máquinas. Normalmente nosotros las aplicaciones que hemos hecho ahorita, pues están centralizadas, toda la lógica está centralizada del lado del servidor, o a lo mejor repartimos un poquito de lógica del lado del cliente y otro poquito del lado del servidor, pero todo está centralizado en esa comunicación. Entonces, en una aplicación P2P o aplicación igual a igual, peer-to-peer, ya la lógica va a estar distribuida. Entonces, igual la comunicación ya no va a estar nada más entre el cliente y el servidor, sino entre una máquina y todas las demás máquinas vecinas que tengan, ¿no? Entonces, déjenme hacerles el dibujito. Entonces, imagínense que este circulito que estoy pintando aquí es una instancia de la aplicación. Aquí tengo otra instancia de la aplicación, aquí tengo otra instancia de la aplicación, aquí tengo otra instancia de la aplicación y aquí hay otra y así, ¿no? Cada que ejecutes el programa, pues vas a tener una instancia corriendo de la aplicación. Y esa aplicación se divide en dos partes, en el lado del cliente y el lado del servidor. Pero el lado del cliente no es nada más un cliente y el lado del servidor no es nada más un servidor, sino un conjunto de clientes y un conjunto de servidores, ¿no? Entonces aquí nada más se los pongo así visualmente para que más o menos tengan la idea de qué hay ahí, ¿no? Pero realmente no es una sola instancia, es un conjunto de instancias. Y así para todas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, a la hora de que ustedes echan a andar su aplicación, en ese momento se van a echar a andar por lo menos 3 hilos. Vamos a volver a usar hilos. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación va a estar ocupando tareas diferentes al mismo tiempo o a la vez. Entonces, imagínense que ustedes hacen un programa. ¿Recuerdan el programa que hicimos de multicast para el anuncio de los servidores? Más o menos, profesor. Que lo único que hacía el servidor era unirse a la dirección de grupo y empezarse a anunciar cada 5 segundos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Pues usarían ese mismo. Entonces, del lado del servidor, déjense los pongo aquí. Aquí del lado del servidor, uno sería un servidor de anuncios con sockets de multidifusión. Entonces, cuando generes la instancia de tu aplicación que eches a correr tu programa, desde el programa principal, generarías un hilo y en ese hilo lo que harías sería levantar un servidor multicast y estarte anunciando cada cierto tiempo, ¿no? Eso ya lo tienen desde que vimos el ejemplo, ¿no? Casi es hacer un copy-paste. Y por lo tanto, su contraparte pues es que del lado del cliente, pues vas a tener también un cliente de socket de datagrama multicast que va a estar leyendo todos los anuncios y a partir de los anuncios que lea, se va a dar cuenta o va a ir descubriendo
cuántos nodos hay en la aplicación conectados. Ajá. ¿Sí se entiende? Profesor, en ese caso le estaremos dando una dirección o solito tendré que estar, entre comillas, explorando cuáles son los que están cerca. Bueno, en este caso todavía no le vamos a meter esa lógica. Sí se le podría meter, pero ahorita no, todavía no. Simplemente vamos a revisar qué ¿cómo se llama? ¿Qué servidores se escuchan? Por ejemplo, tú del lado del servidor puedes poner tus anuncios y lo que sí podrías hacer para validar es acuérdense que cuando tienes el socket de multidifusión, tú le puedes especificar cuántos saltos, el TTL, ¿no? Cuántos saltos le vas a fijar a cada paquete. Podrías mandar un paquete nada más con un salto y así podrías saber que los vecinos que estás escuchando son vecinos que están en el mismo segmento de red que tú. Y ya después podrías modificarlo después de un rato y ponerle 2 saltos, y así tú podrías ir haciendo un mapeo de a qué distancia estás de todos tus vecinos, ¿no? Ujú. De acuerdo a la lógica de tu aplicación. Durante un tiempo, pues anuncias con un salto, durante otro tiempo anuncias con 2 saltos, durante otro tiempo anuncias, o sea, si te alcanza a llegar el paquete es que estás entre 1 o 2 saltos, o lo haces a 3 y así. Entonces, ya que hicieron eso, ya tienes el listado de qué servidores encontraste. ¿Por qué? Porque cuando recibes un datagrama, tú puedes obtener la dirección IP de quién lo mandó. Entonces ya sabes la dirección de quién es el servidor al que le puedes hacer consultas. Entonces, por un lado tienes eso. Por otro lado, necesitamos otro socket u otro servicio que te permita hacer las búsquedas de los archivos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta imagen, no sé si se alcanza a ver bien, pero en esta imagen aquí, esto que está aquí, es un cuadro de texto que te permite pues que tú especifiques cuál es el archivo. De hecho, aquí dice buscar archivos similares, ¿no? Aquí en esta imagen que está aquí, lo que se alcanza a ver, si es que se alcanza a ver, es que dice que ahí alguien buscó Game of Thrones y entonces le apareció en su interfaz pues todas las instancias de archivos que tienen algo que ver con esa cadena, ¿no? Game of Thrones, punto algo. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Y les dice, este archivo pesa tanto y tiene esta calidad, por ejemplo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Yo no quiero que hagan eso de la calidad. Ahorita lo único que me importaría es que si tú buscas un archivo, por ejemplo, de archivo fotos, que tú nada más pongas fotos y te diga, se encontró el archivo fotos.zip en tal máquina. Se encontró el archivo fotos, no sé, fotos 2021.jpg y mide tanto. Se encontró el archivo fotos cumpleaños cualquier otra punto BMP y está en tal tamaño, ¿no? Y en tal dirección IP. Ajá, ¿hasta ahí queda claro? Sí, profesor. ¿No? Entonces, para poder hacer eso, ustedes, cuando corran su aplicación principal, insisto, por un lado vas a lanzar al menos 6 hilos en la aplicación principal. El primer hilo ya quedamos que es el servidor y cliente para los anuncios. Esos serían los primeros 2 hilos de los 6. Los siguientes 2 hilos serían para el servicio de búsqueda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú le vas a dar un menú. Ahorita ya depende de ustedes si le quieren hacer interfaz gráfica o lo quieren hacer en modo consola, ya es a gusto de ustedes. El chiste es que me dé un menú en el que yo pueda especificar cuál es el archivo que quiero buscar. Entonces ya yo le digo, no, yo quiero buscar el archivo fotos o pongo SCOM y que me diga qué encontró de SCOM, ¿no? Entonces a la hora de que yo ya le dé buscar o le dé enter o no sé qué le vaya a dar, en ese momento mi aplicación principal lo que tendría que hacer es crear otro hilo y desde ese hilo hacer una búsqueda a cada uno de los servidores que en ese momento haya encontrado el servicio de los anuncios. ¿Sí se entiende? Profesor, aún no me queda un poco de duda cómo es que va a empezar a buscar un cliente a los servidores que están en las proximidades. A mí también, Acuérdate que cuando vimos el socket de multicast, no sé si se acuerdan que yo tenía 2 servidores ahí corriendo.
y mandaban anuncios diferentes. ¿Sí se acuerdan? Si no, ahorita lo busco y lo volvemos a poner nada más para que... Déjenme ver si lo tengo por aquí. Esta aplicación sería con socket no bloqueante, profe, para Con lo que ustedes gusten. Ahí ya Profesor, depende con lo que ustedes gusten. ¿Qué pasó? en caso de agregar una interfaz tendríamos que estar administrando los hilos, ¿no? Porque, bueno, también surge ese problema de que no se pueden ejecutar varios hilos de forma concurrente. Bueno, es que ese problema lo tuve recientemente, entonces también ¿No se tendría que pueden ser. ejecutar de manera concurrente los hilos? Ah, es que em, Ajá. pues también había mencionado algo de los listener. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tú corres nada más una interfaz gráfica, el hilo el hilo principal, el hilo del main, se queda censando hasta que pues, a cualquier evento que pudiera ocurrir sobre esa interfaz gráfica, ¿no? Precisamente los escuchadores, ya sea que pasaste el cursor por encima de un botón o que le diste clic en algún lado, que tecleaste enter o a eso, ahí se queda. Entonces, por lo general, cuando utilizas una ventana, un JFrame, necesitas lanzar esa ventana, ese GUI, necesitas lanzarlo desde otro hilo para que sea un hilo independiente al del main. Es eso. Pero solo pasa cuando utilizas una ventana, un JFrame. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, lo voy a tener en consideración. Gracias. Sí. Sí, entonces nada más déjenme ponerles el ejemplo para que... La multicast. Aquí está. Y está... Cliente Hola Mundo. Supongo que es este. A ver. Déjenme hacer esto más para acá. Tengo el servidor. Más déjenme irme aquí. ¿Dónde está el mensaje? Es el cliente. Servidor, servidor, servidor. Dice la interfaz. Aquí está. Entonces imagínense que corro este servidor y y me dice que le dé la interfaz, que no recuerdo si era la interfaz 14. Sí, es la 14. Está la interfaz 14 y ahora corro un cliente, bueno, dos clientes. Está la 14 y ahí estoy escuchando mensajes, que sería como escuchar qué servidores hay en línea, ¿no? Y ahí ya llegó un mensaje de los que está publicando un servidor. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Y si echo a andar otro servidor con otro mensaje, corro este otro servidor y también está escribiendo a la misma dirección de grupo. Y ahí ya se están viendo los anuncios de dos servidores. ¿Sí se ve? Sí, Entonces básicamente sería algo parecido, pero no vas a estar anunciando un mensaje. ¿Qué es lo que tú vas a estar anunciando? Lo que vas a estar anunciando es en qué puerto o en qué dirección y puerto va a estar corriendo la parte de la búsqueda para el servidor de búsquedas, al que le vas a preguntar por el archivo. Ajá. Entonces, imagínense que ustedes tienen déjenme parar esto. Está. Entonces, imagínense que ustedes tienen una aplicación así como esta, y
Y entonces ustedes aquí en la barra esta, en la caja de texto, le dicen, quiero que me digan, bueno, quiero encontrar cualquier archivo con la canción que se llame, pues no sé, la que les guste a ustedes, una canción, ¿no? Ponen el nombre de la canción. Entonces, en ese momento, tu cliente, bueno, tu programa principal ya lanzó un hilo de un cliente que va a estar escuchando los servidores que hay en línea en ese momento. Entonces ya tienes un listado de qué servidores a qué servidores les puedes preguntar. En ese momento vas a crear desde tu aplicación principal un hilo por cada servidor en la lista y dentro de ese hilo les vas a preguntar, oye, ¿tú tienes el archivo tal? Y del lado del servidor, pues vas a tener un hilo. Dentro de tu programa principal de la instancia vas a tener un hilo para la aplicación servidor que va a recibir esa búsqueda y va a buscar en el sistema de archivos local si encontró en su carpeta a la que tenga referenciada esa aplicación, si encontró el archivo que tenga ese nombre. En caso de que sí la haya encontrado, te va a devolver, pues, ya sea un arreglo o un objeto que tenga dentro un arreglo, y si es que le quieren manejar metainformación, para que tú sepas cuántos resultados encontró que coinciden con la búsqueda, ¿no? Con el texto de la búsqueda. Encontré un archivo que se llama así, contiene la palabra de la búsqueda o las palabras de la búsqueda y pesa tanto. Y al fin que tú ya sabes a quién le hiciste la pregunta, porque ya sabes a qué dirección IP está ese servidor, pues tú le puedes devolver al usuario. En esta dirección IP se encuentra este y este y este archivos que coinciden con esa búsqueda. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Sí? Ahora, para hacer eso, esa parte de la búsqueda del archivo y quizás hasta el envío del archivo, lo pueden hacer ya sea con sockets de los que ustedes gusten, o pueden intentar hacerlo con RMI. Ahorita vamos a ver rápido RMI, está bien fácil de usar y se van a ahorrar mucho código, porque les evita estarse ensuciando las manos con sockets, ¿no? Entonces ahorita lo vemos de rápido para que ya quede clara esa parte. Entonces, por un lado pudieran tener en ese hilo, acuérdense que van a ser 6 hilos en el programa principal por lo menos. En los 2 primeros hilos están servidor y cliente de anuncios. En los siguientes 2 hilos están el cliente y el servidor para la búsqueda de archivos. Del lado del servidor pueden ser un socket también, o puede ser un RMI, un servidor RMI que atienda que tenga implementado el método de búsqueda. Y desde el cliente, que sería otro hilo, le mandas invocar el método buscar y le dices la cadena que quieres buscar. Y analizas lo que te devuelva. O sea, ahorita vamos a hacer una aplicación muy sencilla. Ya cuando empecemos a ver las diapositivas de P2P, se van a dar cuenta de todas las mejoras que se le podrían hacer, que son varias, ¿no? Pero ahorita nada más el chiste es la funcionalidad. ¿Hasta aquí tienen dudas? de mi parte no, profesor. ¿No? Profesor, Entonces, había comentado que en los clientes, perdón, ajá, había comentado que perdón, en los clientes se ajá. especificaba dirección y puerto en el que estaría escuchando al resto de los servidores. Ajá, exacto, para la parte de los anuncios. Entonces aquí, para la parte de los anuncios, anuncia dirección y puerto para el servicio de búsqueda. Para que cuando el cliente cache los anuncios, sepa a qué dirección y a qué puerto hacer directamente la búsqueda. Ajá. Y eso depende. ¿De qué depende? Pues de con qué vayan a implementar la parte de la búsqueda, ¿no? Entonces, el segundo hilo, vas a tener un servidor que puede ser un servidor de socket o puede ser un servidor RMI para la búsqueda. Va a ser la búsqueda de archivos, ¿no? Ujú. Entonces, a final de cuentas, ese servidor, ya sea un servidor de un socket de flujo o un servidor RMI, va a recibir una cadena como parámetro, que es el archivo que se quiere buscar, va a buscar en su sistema de archivos local si encuentra ese archivo, si sí lo encuentra, obtiene el nombre completo del archivo, obtiene el tamaño,
y de ser posible encuentra la función hash de ese archivo, que sería como el identificador único asociado al archivo. ¿Conocen las funciones hash? ¿Han usado funciones hash alguna vez en su vida? Yo no, profesor. O bueno, ¿No? creo que no. Bueno, ahorita les explico un poquito de eso. Nada más déjenme poner aquí, que aquí sería el cliente, ya sea un cliente de un socket de flujo o un cliente RMI para igual, ¿no? Búsqueda de archivos. En el caso de, no sé si han visto que hay servidores que, por ejemplo, cuando tú te metes a descargar una imagen de un sistema operativo, por ejemplo, Ubuntu, para los que lo han descargado de la página de Ubuntu, o los que se han descargado el Apache, o se han descargado cualquier software. No sé si han visto que cuando te vas al servidor de descarga, te pone el archivo que quieres descargar y a un lado te pone su MD5. O su SHA. Déjenme ver si encuentro alguno por aquí. A ver, vamos a buscar algo para descargar. Apache, server. Apache, y a ver, aquí las descargas. The only recommend relays available. Así. ¿Dónde están los de descarga? Binary releases. Sí, de binaries. Es que este es el de Microsoft. Ay, no, 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 no. No quiero que se cambie. Bueno, entonces déjenme irme entonces al Ubuntu. Ubuntu. El desktop. Opción 1. Ahí sí me se ahorita. Ok, ya comenzó otra descarga. Por aquí debe de estar. Contribución. Por ejemplo, aquí que dice verifica tu descarga. Y dice, si quieres verificar la integridad de datos y autenticidad de tu descarga de Ubuntu, sigue nuestra guía. Y no sé si se alcanza a ver aquí, que dice que verifiquen la suma de comprobación SHA-256. Sí, profe. Entonces, existen algoritmos de suma de comprobación, que en este caso son funciones hash o funciones resumen, que se van a utilizar porque te van a permitir validar la integridad de datos. ¿Qué significa? Tú tienes una cadena de bytes de cualquier longitud, y a esa cadena de bytes de cualquier longitud le aplicas un algoritmo, llámese el algoritmo MD5, que te arroja una salida de 128 bits o 16 bytes, o otra que se llama SHA, y que en este caso te arroja una salida de 256 bytes, digo bits. Entonces se aplica en una serie de rondas, un algoritmo en una serie de iteraciones que te va a producir como salida una cadena de bits o de bytes, que es una cadena única. Por un solo bit que cambie en ese archivo, en esa entrada, te va a producir una cadena completamente diferente.
Ajá. Entonces, ¿para qué nos va a servir ese tipo de funciones? Pues para validar que un archivo es único. ¿Y eso como para qué me serviría en la aplicación que queremos hacer? Si yo quiero saber si un mismo archivo se encuentra en más de un servidor, ¿qué puedo hacer? Pues obtener la función resumen de ese archivo y compararla con las funciones resumen de los archivos que se llaman igual que están en el otro servidor. Si me produce la misma función resumen, el mismo resultado, significa que es el mismo archivo. Porque con un solo bit que cambie, ya sería un archivo completamente diferente. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. En el caso de los paquetes y aplicaciones que se descargan de servidores, te sirve para saber que no ha sido modificado el archivo original que ellos te dieron. Insisto, si alguien les quisiera inyectar un troyano para que se bajara y abriera una puerta trasera en sus máquinas, ustedes se darían cuenta porque ellos te dicen, este es el SHA o este es el MD5 del archivo que te estoy dando para que descargues. Si tú le calculas el SHA o el MD5 al archivo que te descargaste con el que ellos te ofrecieron y no da lo mismo, no coincide, significa que hay algo raro en ese archivo, trae algo de más o de menos. Ajá. Para eso lo usan ellos, para verificar la integridad. Eso lo van a ver en la materia de criptografía, quienes vayan a tomar la de criptografía. De hecho, creo que es obligatoria, ¿no? Tengo entendido que es una optativa. Ah, bueno, pero vale mucho la pena tomarla porque ven cositas como esta. Entonces, ese tipo de algoritmos, te digo, nos hacen muy sencilla la vida porque de otra forma sería muy difícil poder saber que un mismo archivo existe en varios servidores. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ah, pues acuérdense de lo que llevamos hasta ahorita. Déjenme regresar aquí. ¿Quién es tu servidor, el número 2, tu segundo hilo, que va a estar esperando para hacer una búsqueda? Solo requiere que te conectes y le digas que quieres buscar. Entonces yo le digo, búscame el archivo fotos. Entonces busca el archivo fotos. Y puede ser que arroje uno o ninguno o muchos resultados, ¿no? De archivos que tengas que se llamen y coincidan con fotos, ¿no? Entonces, a cada uno le calcula su función resumen. Y entonces tú devuelves un objeto o devuelves una lista que te diga todo lo que encontró y de cada archivo que encontró que se parece con lo que estás buscando, te devuelve el nombre del archivo, te devuelve el tamaño del archivo y te devuelve su resumen del archivo, su función MD5. Ajá. Entonces, de eso que te devolvió, tú se lo imprimes en la pantalla al usuario. Esto es lo que se encontró. Del servidor 1 se encontró este, del servidor 2 se encontró este, del servidor 3, del 4, del N se encontró este. ¿Qué quieres descargar? Y ya que el usuario te diga, ah, pues me quiero descargar el archivo que se llama foto.tgz, ¿no? Por ejemplo. En ese momento, pues tú ya sabes que ese archivo TGZ tiene su MD5 porque venía en la descarga. Tratas de buscar si en las otras respuestas que te dieron los otros servidores encuentras ese mismo MD5. Si sí lo encuentras, quiere decir que ese mismo archivo también está en otro servidor o en otros servidores. ¿Sí se entiende? Ahí sí, yo me confundí un poco. A ver, miren, déjenme irme a la página. Aquí. Por ejemplo, si se van aquí a la página del curso, déjame ver si aquí está. En esta página del curso tenemos aquí, en la 148, 104, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal RMI. Ahí van a encontrar este archivo que se llama MD5 checksum. ¿Sí se ve? Sí, Sí, profe. Dentro de ese archivo, pues ya viene programado ese algoritmo MD5. De hecho, se pueden generar varias instancias, ¿no? El SHA, el MD5 y demás. Aquí nada más le estoy diciendo que quiero la del MD5. Entonces, y lo único que requiere es que tú le pases como parámetro de entrada, pues el archivo al que le va a calcular su MD5. O sea, yo ya se los estoy dando hecho esa parte. Y chéquense aquí para probarlo. Lo único que estamos haciendo es invocar al método obtener suma de comprobación MD5
y le pasamos como parámetro el nombre del archivo al que se le va a sacar su MD5 y que te va a imprimir pues la cadena de 16 bytes. Ajá, con la función resumen de ese archivo. Lo único que tendrían que hacer para esa parte es, tú invocas en el cliente, en el segundo hilo que tienes en el cliente que va a hacer las búsquedas, a cada uno de los servidores que haya encontrado que están activos, le vas a preguntar por el archivo que está buscando el usuario. En caso de que encuentre archivos que contengan nombres que coincidan con la palabra de búsqueda o las palabras de búsqueda, te va a devolver el nombre del archivo. Te digo, a lo mejor yo puse fotos y encuentra el archivo fotos 1, el archivo fotos 23, el archivo fotos con varias S. O sea, puede haber varios nombres que coincidan con la cadena que se está buscando. ¿Sí se entiende? Sí, profesor, nada más que una duda ahí. Ajá. Ahí tendríamos que implementar un algoritmo que retorne la cadena más larga con la cual se pueda comparar. Es decir, que, por ejemplo, el usuario busca un archivo que se llama foto, pero en donde se encuentran estos archivos está foto 1, foto 2, foto 3. Y entonces le Ajá. tiene que regresar esos Regresar archivos de foto 1, de 2, eso de cada solamente ocurrencia, de cada archivo que se encontró que coincide con el criterio de búsqueda, de cada una de esas ocurrencias tendría que devolver en una lista o en un arreglo el nombre de cada uno de esos archivos que coinciden con la búsqueda. Su nombre, su tamaño y su función resumen. Ajá. Sí, profesor. Entonces, ya obtuviste esa información de cada servidor al que le preguntaste. Pues vas a tener mucha información ahí, ¿no? Porque depende cuántos servidores haya. Si nada más había uno, pues nada más obtuviste una respuesta. Pero si hay 100 servidores, pues vas a obtener 100 respuestas. Entonces, le enlistas al usuario lo que encontraste y le dices cuál archivo se quiere descargar. Y ya que el usuario te diga cuál se quiere descargar, pues tú ya tienes la meta información asociada a ese archivo. Sabes el nombre, sabes el tamaño y sabes su función resumen. Lo único que tendrías que hacer es verificar de los otros resultados que te arrojaron los otros servidores, ver si alguno de ellos tiene la misma función resumen que tú en ese momento ya tienes ahí. Si sí la tienen, pues tú le puedes decir al usuario, ese archivo que quieres descargar se encuentra en tal y tal y tal servidor. ¿De dónde te lo quieres descargar? Ajá. Sí, ¿Te queda claro? Simplemente es manipulando la metainformación que van a tener. Y ya de donde elija el usuario, pues se lo descargan. ¿Dudas hasta ahí? Profe, del archivo que se hayan encontrado, ¿qué es lo que se tiene que desplegar? Pues el nombre del archivo, su tamaño y su MD5. Bueno, y en este caso el servidor en el que se encontró, la dirección IP del servidor, ¿no? Bueno, la IP y el puerto, para que si es que lo van a estar probando en la misma máquina, pues sí se vea la diferencia de servidor, ¿no? Por el puerto en el que está corriendo. Vale, gracias. ¿Hasta ahí tienen dudas? Entonces, ya que el usuario decidió de dónde descargarlo, pues ahí estarían los otros 2 hilos para completar los 6, ¿no? Para la descarga. Eso ya lo tienen de la práctica 1. Simplemente se hace la solicitud de ese archivo y se descarga. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Pero en este caso, ¿con cuántos servidores estaremos probando? Pues al menos 2. Por eso insisto, pueden ejecutar. A lo mejor lo que puedes hacer es, a la hora que corras tu aplicación, la aplicación principal, pues que te pida o que te permita precargar ahí ya el puerto en el que va a estar escuchando el servidor. Y así tú ya, cada que corras una instancia, le dices en qué puerto va a estar.
Y así ya puedes tener varios servidores corriendo en la misma máquina, ¿no? Escuchando diferentes puertos. ¿Sí? Profesor, perdón, es que de verdad no comprendo muy bien cómo es que los clientes van a empezar a descubrir al resto, porque, por ejemplo, en el ejemplo que está, que vamos a ocupar de base, en el cliente le decimos, bueno, más bien dicho, el servidor está corriendo en el puerto 9000, por ejemplo, y el cliente Ajá. se conecta al puerto 9000 y empieza a escuchar al servidor, y aunque Ajá. haya otro servidor, Ajá, pero es el puerto de 1000 de multicast, de UDP. Ese es ese es un proceso que vas a tener ahí, pero aparte vas a tener otro proceso, otro hilo en este caso. En un hilo vas a tener corriendo el multicast, que sí están unidos a la misma dirección de grupo y escuchando el mismo puerto todos los clientes. Y los servidores igual, ¿no? Pero eso solo es un hilo. En otro hilo va a estar el servidor de socket de flujo o de RMI, el que quieras usar, ahorita que veamos RMI. Y ahí es donde ya vas a tener la parte de búsqueda. Entonces, lo que vas a estar anunciando desde el socket multicast es únicamente el puerto en el que va a estar, ahora sí que el servicio de búsqueda de archivos, que no es el mismo que el multicast, tiene que ser otro puerto. Ajá. o sea que digamos que el servidor va a estar diciendo, voy a estar en el puerto, no sé, el 10.000, ahí vas a poder Ajá. conectarte y buscar Exacto. algún recurso. Y eso lo va a Exacto. estar difundiendo y los clientes tienen que estar cachando esos Exacto. Ajá, para puertos. saber a dónde preguntar. Ajá. Ok, ya. Ajá. Sí. Sí. Bueno. Y les decía, y el tercer hilo de los 3 clientes y 3 servidores que va a haber, pues el tercero es para la descarga, ¿no? El tercero, pues es un servidor para la descarga de archivo. Y acá igual, el tercer cliente, pues va a ser para el encargado de solicitar el archivo, ¿no? Pues cada uno de esos es un hilo. Un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo. Entonces vas a tener un programa principal desde donde vas a generar esos 6 hilos y van a estar de manera concurrente esos 6 hilos ejecutándose, ¿no? Que ya sería alguna aplicación más, pues más en serio, bueno, de las que hemos hecho, ¿no? Ajá. Entonces vas a tener al mismo tiempo corriendo 3 servidores y 3 clientes en tu aplicación. Eso sería tu aplicación. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Y entonces a la hora que la corras, a lo mejor tú se lo pones a que lo pregunte al usuario, a lo mejor te da flojera estar poniendo ahí. Entonces simplemente tú defines unas variables, puerto del servidor de anuncios, puerto del servidor de búsqueda, puerto del servidor de descarga. Ya se los especificas ahí, ¿no? Y ya cuando vuelvas a correr la aplicación, pues, le modificas +1 y luego otra vez y +1. Y así ya están corriendo puertos diferentes. Ajá. ¿Sí? Profesor. Vientos. Bueno, entonces, vamos a, no sé si me da tiempo de ver todo lo de RMI, pero vamos a empezar a verlo para que vean si es que deciden usar RMI para poder hacer eso y van a ver lo sencillo que es. Aquí. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con RMI, ¿no? RMI es una API o interfaz de programación de aplicaciones que me va a permitir desarrollar aplicaciones tanto en el modelo de comunicación cliente-servidor como en un modelo ya P2P distribuido, para poder comunicar aplicaciones a través de la red sin necesidad de bajarte hasta el nivel de programación del socket. Entonces, con eso, ¿qué te vas a ganar? Pues tiempo en el desarrollo. Vas a poder programar más rápido las aplicaciones, ¿no? A lo mejor no gana tiempo de ejecución, lo dudo, pero
pero sí va a ganar tiempo en el desarrollo. Entonces, RMI lo que te va a permitir es hacer invocaciones remotas hacia métodos. ¿Cuál es la finalidad de RMI? Acuérdense que en el caso del lenguaje de programación Java, su finalidad era la interoperabilidad, ¿no? Que tú pudieras compilar una vez y ejecutar donde fuera, en cualquier arquitectura, sistema operativo y demás. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Y se supone que cuando se creó Java, James Gosling le estaba tirando a que, pues al IoT, ¿no? Al Internet de las cosas, a que tú pudieras tener Java en todos lados y pudieran comunicarse todos los dispositivos. Y dado que en ese entonces, pues todavía no había tanto poder de procesamiento en los dispositivos móviles, y mucho menos en dispositivos empotrados, pues se estaba buscando la factibilidad de poder intercomunicar dispositivos con pocas capacidades de procesamiento, de memoria, de ancho de banda y demás, a lo mejor con servidores pesados que sí tuvieran mucha capacidad para cómputo, ¿no? Entonces la finalidad de RMI es que tú puedas, del lado del cliente, dejar pues lo mínimo que se pueda de lógica, ¿no? La menor cantidad de procesamiento posible, y esa dejársela a los servidores. Y además, pues la escalabilidad, que esos servidores puedan estar regados en cualquier parte del Internet y tú simplemente tengas que comunicarte con él para decirle, oye, necesito que hagas este cálculo, ¿no? Que yo no puedo porque pues es un cálculo pesado, ¿no? A lo mejor elemento finito para cálculo de mecánica, de algo de mecánica de fluidos, cosas así, ¿no? Entonces, la gran flexibilidad que tiene RMI es esa, que tú puedas mandar invocar métodos a máquinas donde tú sepas que sí se tiene la capacidad para poder hacer lo que quieres hacer y que tú no puedes hacer, y que ellos ya te devuelvan el resultado, la salida, y tú ya nada más te ocupes de hacer el despliegue de los datos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y además ahorrarte tiempo a ti, ¿no? Porque dices, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Tengo que hacer un sistema que me calcule, no sé, las áreas de unos polígonos. Pero pues yo no lo quiero hacer, mejor veo quién ya lo hizo y ya nada más le digo que me lo pase, ¿no? Más fácil, ¿no? Es chido. Y entonces voy y busco por la red a alguien que tenga lo que yo quiero, y si lo encuentro, pues se lo pido, pues hazlo y ya nada más dame el resultado y yo lo despliego. Esa es a grosso modo la finalidad de RMI, ¿no? Y que está muy bonito y es muy extensible. Imagínense una aplicación en la que tú no tengas gran parte de la lógica y simplemente tengas que andar buscando como si fueran agentes, andas buscando a ver qué encuentras y si te sirve, pues lo usas y así vas construyendo y armando y escalando tu aplicación, ¿no? De lo que vas encontrando en la red. Estaría chido, ¿no? Es como el antecesor de los web services. La lógica de un web service pues, es prácticamente la misma, ¿no? Tú ofertas el servicio web y las interfaces para poder acceder a él y consumirlo, y pues y es lo mismo, ¿no? Del lado del cliente consumes el servicio y ya nada más das la salida, ¿no? Es el antecesor. Tanto RPC como RMI son los antecesores de los web services. De hecho, RPC es parte del web service, sobre todo para el protocolo SWAP, es lo que va por debajo. Ajá. Entonces, de eso se trata. Una de las desventajas, de las pocas desventajas que tiene RMI, es que solamente trabaja con Java. ¿Por qué solamente trabaja con Java? Porque ahorita que veamos la arquitectura de RMI, de hecho aquí está la arquitectura de RMI, en la capa de transporte, aquí, en la capa de transporte lo que va a haber, además de que hay sockets, ahí es donde están los sockets, va a haber una sincronización entre las máquinas virtuales de Java para poder llevar a cabo la comunicación de manera transparente, independientemente de la arquitectura de las máquinas donde se estén comunicando. Entonces, dado que se tiene que dar esa sincronización entre las máquinas virtuales, pues requieres que sea la comunicación máquina virtual contra máquina virtual. En este caso la Java Virtual Machine con otra Java Virtual Machine. Y por eso es que nada más está pues hecho para trabajar con Java, para sincronizar una máquina virtual de Java con otra máquina virtual de Java y con otra, ¿no? ¿No? Esa es la única desventaja que tiene. Que más adelante, después de eso, pues surgió Corva, ¿no? Que era más abierto
independiente del lenguaje de programación. Pero eso lo van a ver en distribuidos. Bueno, entonces la arquitectura que maneja RMI es esta arquitectura de 4 capas. En la primera capa tenemos una aplicación cliente y una aplicación servidor. La aplicación servidor lo que se va a encargar de hacer es generar un objeto y ese objeto tiene que ser publicado para que pueda ser accedido de manera remota. Y ese objeto pues va a contener métodos que van a poder ser visibles y accesibles de manera remota desde el lado del cliente. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. El cliente, por otro lado, va a buscar el objeto en la red. Lo va a buscar, lo va a buscar a través de un intermediario entre el cliente y el servidor. Y ese intermediario se llama registro RMI. Aquí. Entonces, ese registro RMI va a ser un proceso que va a estar ejecutándose en segundo plano, va a ser un demonio, y ese demonio va a ser el equivalente a un directorio. Entonces, del lado del servidor, por cada objeto que tú crees aquí y que quieras publicarlo para que sea accesible de manera remota, ese objeto y sus métodos, lo vas a tener que publicar con este tipo, con el registro RMI. Y entonces, cuando un cliente quiera acceder a ese objeto, se lo va a preguntar al registro RMI. Le va a decir, oye, ¿tú tienes registrado el objeto Juanito? Dice, sí, yo tengo registrado el objeto Juanito. Dice, pues lo quiero usar. Entonces te devuelvo una referencia remota a ese objeto. El objeto va a existir aquí, se va a crear del lado del servidor y solamente se nos va a dar una referencia para que podamos hacer la invocación de los métodos de Juanito. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. Entonces, para poder hacer eso, del lado del servidor tenemos que hacer 2 cosas. La primera cosa que necesitamos tener, pues es nuestro objeto. O más que el objeto, definir una clase que implemente a la interfaz remote. Entonces vamos a tener una clase y de esa clase vamos a generar una instancia que va a ser el objeto que vamos a publicar. ¿Para qué va a ser la interfaz que hereda de remote? La interfaz nos va a dar la visibilidad a los métodos que van a ser accesibles remotamente. Puede ser que mi clase tenga 10 métodos, tenga implementados 10 métodos, pero de esos 10 métodos a lo mejor yo solo quiero hacer accesibles 2 de manera remota. Entonces en la visibilidad solamente voy a poner 2 métodos y eso es lo único que va a poder ver el cliente. ¿Sí se entiende? Sí. Profesor. Entonces cuando el cliente vaya con el registro RMI y le pregunte por el objeto Juanito y se le devuelva la referencia con el objeto Juanito, pues ese objeto solamente me va a permitir invocar 2 métodos, aunque mi clase del lado del servidor tenga 10 métodos. ¿Por qué? Porque en la interfaz solo se definieron 2 métodos visibles de manera remota. Los otros 8 métodos solo se podrían invocar localmente desde el servidor. Ajá. Sí, profe. Bueno. Entonces, eso es lo que va a pasar en la capa del cliente y del servidor, ¿no? En la primera capa, en la capa de aplicación, donde está la aplicación servidor y la aplicación cliente. El servidor tiene la definición de la clase, donde se está implementando la interfaz remote. En la interfaz se le da la visibilidad a los métodos que van a ser accesibles remotamente. Y esa interfaz remote es la que se va a convertir en la referencia remota del lado del cliente, que sería la representación del objeto. Ajá. Entonces luego tenemos otra capa que es la capa Stub Skeleton. La capa Stub Skeleton hace referencia a la parte de la petición o de la invocación de los métodos. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer el stop? El stop va a estar dado por la referencia remota que nos va a devolver el registro RMI, que va a representar al objeto, que realmente no va a existir en mi máquina, va a existir en el servidor. Yo solo voy a tener la referencia que me va a permitir hacer la invocación de los métodos.
Entonces, una vez que yo tengo este stop, que es la representación del objeto real, pero no es el objeto, solo es una referencia, ese stop, cuando yo invoque un método, a ese método se le tiene que pasar argumentos, ¿no? A lo mejor invoco el método, ¿qué será? El método calcula edad y le tengo que pasar como parámetro la fecha de nacimiento. Pues esa fecha de nacimiento pues, es un parámetro que se tiene que mandar hacia el servidor para que se reciba y se ejecute el método calcula edad con los parámetros que requiere del lado del servidor. Entonces el stop de lo que se va a encargar es de serializar, de serializar los parámetros del método que se está invocando. Los va a serializar, los va a meter en la referencia remota y se van a mandar al lado del servidor. Del lado del servidor, esos datos pues van a llegar aquí en el skeleton. El skeleton se va a encargar de tomar de la referencia remota el nombre del método que se quiere invocar, el conjunto de parámetros con el que se van a invocar ese o esos métodos, hacer la ejecución de manera local, y si ese método o esos métodos devuelven algo de regreso, devuelven algo, el valor de retorno también se tiene que serializar para montarse en la referencia y que se le llegue, se le mande aquí al cliente. ¿Sí se entiende eso? Profesor. Entonces, esa es la labor de la capa Stop Skeleton, el hacer ese empaquetado de datos o de parámetros, como le quieran llamar, ¿no? Para hacer la invocación de manera correcta de ese método. Puede ser que a la hora de ejecutar ese método en el lado del servidor se lance una excepción, ¿no? A lo mejor en alguna instrucción se hace una división entre 0 y eso genera una excepción. Esa excepción también se debe de poder serializar para mandarla al cliente y que el cliente se entere que algo salió mal. Todo eso pasa en esa capa Stop Skeleton. Por otro lado, se tiene la capa de referencia remota. ¿Qué se va a manejar en la capa de referencia remota? Es una ventaja que tiene RMI sobre RPC, es el que no ocupa tantos recursos, ¿no? De la máquina, tanta memoria. ¿Por qué? Cuando tú creas un objeto del lado del servidor y lo registras con el registro RMI, lo publicas para que sea accesible remotamente, en ese momento, pues ese objeto realmente lo que va a tener dentro es un servidor que va a estar haciendo salud. Va a ser, sí, va a ser un servidor que va a estar aceptando peticiones, ¿no? O conexiones. RMI está implementado nativamente para trabajar sobre socket de flujo. Entonces trabaja sobre TCP por default. Hay implementaciones de terceros que utilizan RMI, digo que utilizan multicast o que utilizan socket de datagrama, pero nativamente trabaja solo con socket de flujo. Entonces, por cada objeto que esté aquí publicado va a ser un servidor de flujo, un servidor de socket de flujo que va a estar aceptando peticiones, aunque nosotros no lo veamos, porque eso está por debajo en la capa de transporte. Ajá, ¿hasta aquí queda claro? Sí, profe. Entonces, del lado del servidor creas un objeto, lo registras o lo publicas con el registro RMI para que esté accesible con un identificador o un nombre, y es con ese identificador con el que el cliente lo va a ir a buscar aquí. Entonces, en ese momento, el servidor no va a estar corriendo, va a estar en un estado latente. ¿Para qué? Para no consumir recursos. Únicamente cuando se haga la invocación del lado del cliente a ese objeto, es cuando se va a activar y entonces sí va a estar ejecutándose el servidor y va a aceptar la conexión, va a invocar, se van a ejecutar los métodos que se manden invocar desde el cliente, va a devolver el valor de retorno y una vez devuelto el valor de retorno, vuelven a entrar en reposo en un estado latente para otra vez no estar consumiendo recursos. Eso se va a manejar aquí en la capa de referencia remota, la activación y desactivación de los objetos, que básicamente es echar a andar y detener el servidor. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y ya después, por último, tenemos la capa de transporte. En la capa de transporte es donde va a estar el socket. Ahí es donde trabaja el socket de flujo, que es el que va a implementar toda esa comunicación. ¿Cómo se implementa? Pues el socket de flujo trabaja con conexiones. Entonces, prácticamente por cada objeto que se accese, a lo mejor el cliente intenta acceder a 2 objetos, pues por cada uno sería una conexión. Pero en la capa de transporte, como les dije, se van a sincronizar las Java Virtual Machines, tanto del lado del cliente como del lado del servidor, para tratar de multiplexar todas las peticiones o todas las invocaciones en una sola conexión, para que no se tengan abiertas tantas conexiones a la vez.
Eso es lo que va a ser la capa de transporte. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, eso es lo mismo que ya les había dicho, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo implemento una aplicación RMI? Ya les había dicho, del lado del servidor voy a requerir implementar a la interfaz remote. Entonces voy a necesitar crear una clase que va a ser mi clase servidor. Esa clase servidor va a implementar a una interfaz y esa interfaz va a heredar de la interfaz remote. En la interfaz le voy a dar la visibilidad a los métodos que quiero que sean accesibles remotamente. En el servidor voy a implementar el cuerpo de los métodos y voy a publicar mi objeto con el registro RMI. Entonces, para poder hacer eso, pues necesito que esté corriendo el registro RMI previo a la creación del servidor, ¿no? Y a la creación del cliente. Entonces, lo que hago es, desde la clase, tengo la clase localRegistry. Esta clase localRegistry que se encuentra en el paquete java.rmi.registry me va a permitir echar a andar ese demonio, el demonio localRegistry, que es un proceso que se va a estar ejecutando en segundo plano. ¿Dónde se va a estar ejecutando? En el puerto 1099 de TCP por default. Entonces, ¿qué significa? Pues que es un servidor que está corriendo en el puerto 1099 de TCP. Ajá. Y va a estar escuchando conexiones entrantes. ¿Quién va a conectarse con él? Los servidores y los clientes, los dos. Entonces, para echar a andar este demonio, el registro RMI, basta con invocar este método estático, el método estático createRegistry, y le paso como parámetro el puerto en el que quiero que corra el registro RMI, que insisto, por default es el puerto 1099, pero si ustedes pudiera ser el caso que ya tienen corriendo algo en ese puerto, pues pueden hacer lo que corra en otro puerto diferente. O pudieran tener corriendo varios registros RMI, ¿no? Uno en el puerto 1099, otro en el 10100, otro en el 10101, otro en el 10102 y así. Para en el caso de ustedes simular diferentes servidores. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. Bueno, entonces ya eché a andar mi registro RMI, ¿cómo? Simplemente invocando el método estático createRegistry. Entonces, ¿qué pongo? java.rmi.registry.createRegistry. Ah, no, .localRegistry.createRegistry. O importo la clase localRegistry y después ya nada más pongo localRegistry.createRegistry. Y ya con eso ya tengo corriendo mi registro RMI. Ya que está corriendo, eso lo podría hacer incluso en un script, para que al arrancar mi máquina, lo primero que haga sea echar a andar ese demonio, ¿no? Y ya después, cuando quiera correr mi aplicación, lo único que tendría que hacer es del lado del servidor, donde tengo mi clase que implementa la interfaz remote, comunicarme con el registro RMI. ¿Cómo lo hago? Pues invocando el método getRegistry. Cualquiera de estos métodos sobrecargados. Si tengo el registro RMI y mi servidor en la misma máquina y el registro está en el puerto 1099, pues basta con que invoque el método getRegistry así sin parámetros. Ya se sabe que está en el puerto 1099 y está en la misma máquina. Si está el registro RMI corriendo en otro puerto, pues invoco este método getRegistry y especifico el puerto en el que está corriendo el registro RMI para conectarme con él. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profesor. Entonces, estos dos métodos los invocaría como servidor para comunicarme con el registro RMI y una vez conectado con él, pues poder publicar el objeto que quiero que sea accesible remotamente. Eso me va a devolver una referencia de tipo registry. Registry es una interfaz que es la que me permite trabajar o interactuar con el registro RMI una vez conectado. Si soy un cliente que ando buscando un objeto en un servidor, pues me voy a conectar con ese registro RMI de ese servidor mediante el método getRegistry, especificando la dirección de la máquina en la que quiero que se haga la conexión, ¿no? ¿A quién le voy a preguntar? Ah, pues a la máquina 1, 2, 3, 4, pues ahí pongo. Y ahí se va a buscar en el puerto 1099 el registro RMI, se va a establecer la conexión y le voy a preguntar si tiene el objeto Juanito. Ajá. Si sí lo tiene, pues me va a devolver pues bueno, en este caso, si sí se puede conectar con el registro RMI de esa máquina, pues me va a devolver la referencia al registro RMI de esa máquina. Y ya que tengo esta referencia, pues le pregunto si tiene a Juanito.
Puede ser que su registro RMI no esté corriendo en el puerto 1099, pues entonces uso este método donde pongo además de la IP, pongo el puerto en el que esté corriendo su registro RMI. ¿Dudas hasta ahí? Esto solamente es para echar a andar el registro RMI y para conectarme con él, ya sea para publicar un objeto o para buscar un objeto. Ajá. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces, ya que obtuve la referencia de tipo registry, que es esta que me devuelve el método getRegistry, de esa referencia, que es esta, es la interfaz registry, que se encuentra en este paquete java.rmi.registry. Por un lado tiene esta variable miembro que se llama registry port y va a estar asociado al puerto en el que se levantó el registro RMI. Y me va a dar estos métodos que me van a permitir interactuar con el registro. Si yo soy un servidor y me conecté con el método getRegistry al registro RMI para publicar un objeto, pues voy a usar el método bind para publicar el objeto, que recibe como parámetros el identificador o nombre con el que se va a publicar ese objeto y el objeto, que al final de cuentas es una instancia de una clase que está implementando la interfaz remote, que era lo que les había dicho, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ya va a existir en el registro RMI de esa máquina un objeto que se llama Juanito y que está asociado a este objeto. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, si yo soy un cliente que quiero usar a Juanito, lo que voy a hacer es invocar al método getRegistry de acá, especificando ya sea la dirección de la máquina donde está el registro RMI al que me quiero conectar, o poniendo la dirección y el puerto, si es que su registro RMI no está en el puerto 1099, y ya que obtengo la referencia a ese registro RMI, le pregunto con el método lookup, ¿tú tienes a Juanito? Si sí tiene a Juanito, me va a devolver la referencia remota del objeto Juanito. Y ya tendría la referencia remota que representa el objeto. Así de fácil. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? A lo mejor yo no estoy buscando a Juanito, a lo mejor ni siquiera sé qué estoy buscando, ¿no? Y si ni siquiera sé qué estoy buscando y simplemente quiero ver qué tiene el servidor para ver qué me puede servir de lo que él ofrece, pues uso el método list. Y el método list me va a devolver un arreglo de cadenas en donde cada cadena es un objeto que está publicado en ese registro RMI. Entonces, imagínense que estuviera haciendo yo una calculadora y es una calculadora distribuida y quiero saber en qué servidor puedo hacer operaciones logarítmicas o en qué servidor puedo hacer aplicaciones, operaciones trigonométricas o en qué servidor puedo hacer aplicaciones con números imaginarios a lo mejor, ¿no? Entonces yo pudiera andar buscando, ¿no? Me conecto a un registro RMI de una máquina y hago un list y veo qué objetos tiene. Ah, pues tiene el objeto de operaciones trigonométricas. Ah, me sirve. Entonces ya le agregué esa funcionalidad de mi calculadora. Ahora me voy a otro y me da la funcionalidad de que trabaja con radianes. Ah, pues también lo agrego, ¿no? Y así puedo ir construyendo una aplicación sota a partir nada más como de modulitos que le voy pegando. Pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque yo ya sé quién me los puede ofrecer. Pum, 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 pum. Ajá. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces con list yo checo qué hay en la máquina, qué me ofrece. Y si yo quiero usar algo de lo que me ofrece, de lo que me gustó aquí, con lookup y el nombre de la cadena de las que vi aquí. Y ya con eso. Y con eso ya tengo la referencia a ese objeto y ya puedo invocar a sus métodos. Así de fácil. Ujú. Si por alguna razón hice algún cambio y quiero que ya se llame diferente el método, digo el objeto, pues lo puedo republicar con el método rebind. Simplemente le digo ahora cómo se va a llamar el nuevo nombre con el que va a estar publicado el objeto. Le sigo pasando el objeto, pero ahora con el nuevo nombre. Y si ya no quiero hacer accesible remotamente ese objeto, pues lo borro del registro RMI con el método unbind. Ajá. ¿Dudas hasta aquí?
No, profesor. Bueno, ya son las 4:26. Si quieren, ahí le dejamos hoy. La siguiente clase, que es mañana, ¿verdad? Mañana vemos el ejemplo, para que vean que está bien fácil, pero está bonito. Bueno, está fácil y bonito para que puedan hacer rápido aplicaciones así. ¿Vale? Ok, profe. Sí, Bueno, profesor. entonces por hoy sería todo. Tengan muy bonita tarde. Cuídense mucho y los veo por acá el